Creepypasta. La noche de las bestias. Aún lo recuerdo bien. Recuerdo bien aquella noche cuando había ocurrido la noche de las bestias. Esos sujetos habían escapado de la penitenciaria de la ciudad en aquella fría noche. Habían comprado a uno de los guardias de seguridad, el cual, en colaboración con ellos, se había dejado amarrar y golpear para que nadie sospechara de él. Y esos sujetos fueron a arreglar cuentas con la maldita familia que los había condenado para siempre. Esa familia... malditos imbéciles. Ninguno de ellos se salvó del horror y la desesperación. Habían llegado sigilosamente a aquella casa en aquella fría madrugada, y habían cortado la luz de ese lugar arrancando los cables del tablero eléctrico que se hallaba afuera de la casa. Y la diversión había comenzado. El primero en salir a investigar qué había sucedido con la electricidad de su casa había sido el gran bastardo del padre de familia. Aquel bastardo que nos había traicionado para salvarse él, y que además de eso, había declarado en nuestra contra haciéndose pasar por una de nuestras víctimas. Maldito bastardo. Aquella noche no sería larga para él, sino que sería una noche lenta y dolorosa, y se arrepentiría para siempre de habernos traicionado. La noche de las bestias. Aún todos lo recuerdan. Una familia entera hecha pedazos, como piezas de Lego, y sus miembros enterrados por todo el barrio, esparcidos en cada rincón del barrio, para mayor horror de los forenses. Aquel maldito que nos había traicionado. Apenas había dado un paso fuera de su casa, y ya no tuvo tiempo de decir nada. Lo arrastramos dentro de la casa y lo golpeamos hasta dejarlo casi dormido. Los siguientes... su querida esposa. Ella había intentado escapar en cuanto nos vio. Y es que no podía esperarse menos de aquella perra. El imbécil de su esposo no sabía que ella se había acostado con cada uno de nosotros. La muy hija de puta solo deseaba una parte del dinero que habríamos de robar en aquella ocasión. Con ella ya eran dos los amarrados. Y, por último, los tres niños de la casa, los mini bastardos. Ellos serían el espectáculo principal de la noche. A cada uno de ellos los habíamos encontrado escondidos debajo de sus camas. Y la noche de las bestias había dado inicio. A decir verdad, con ese nombre los medios recordarían por siempre lo ocurrido en esa noche. Los primeros en sufrir una muerte muy dolorosa serían los pequeños de la familia. Uno de ellos quedaría mudo. Otro de ellos quedaría sordo. Y el último niño ya no podría moverse. El pobrecito quedaría manco y sin pies. Luego, cada uno de ellos quedaría calvo. Y, para finalizar, tres cuchillos recorrerían lentamente los cuellos de esos pobres niños. Y, una vez finalizado aquel espectáculo para los padres de familia, los niños fueron convertidos en piezas de Lego delante de sus padres. La noche de las bestias. Ocurrido en una ciudad norteamericana, ciudad donde 4 indocumentados se habían unido para asaltar joyerías y lugares muy concretos. Pero, la noche de las bestias no terminaría con la muerte de esos niños. La siguiente sería la mujer de la casa. El pobre imbécil que nos había traicionado tiempo atrás. Él no sabía que tenía por esposa a la puta más puta de aquel barrio. Aquel sujeto era el que nos brindaba información sobre aquellas joyerías. Él era nuestro colaborador externo.
Pero el imbécil tenía por esposa a una perra que lo único que deseaba era una gran suma de dinero. Por esa razón, aquella noche, hicimos lo que habíamos hecho con ella tiempo atrás, pero lo hicimos delante del bastardo que nos había traicionado. Aquella perra había intentado resistirse en vano. Luego de hacer aquel acto de puro amor con aquella perra, y de llenar la cara con semen al bastardo que nos observaba en silencio, aquella perra había sido la siguiente en convertirse en piezas de Legos, en un rompecabezas humano. Y por último, aquel pobre diablo, amarrado a su silla, obligado a beber detergente y otras sustancias, obligado a pedir disculpas una y otra vez. El pobre sujeto había llorado muchas veces aquella noche. Aquel sujeto terminaría en su propio refrigerador, terminaría formando parte de la carne que allí se encontraba. La noche de las bestias, ocurrido al sur de Los Ángeles en un barrio muy humilde. La noche de las bestias, una sangrienta masacre que todo el país recordaría por siempre. La noche de las bestias, pesadilla retorcida que jamás nadie desearía vivir. La noche de las bestias, para muchos, un suceso horrible. Para nosotros solo fue una noche de diversión más. La noche de las bestias. ¿Te atreverías a traicionarnos? can call 1-800-909-6538 or send check or money order to 100-piece decorating kit to Morgan Avenue, Norwalk, Connecticut 06851. 1-800-909-6538. You must be 18 years or older to order.